Creo que no se me olvide nada más. Un saludo cordial de los pastores Loide y Serafín a toda la iglesia. Y bueno, sin más, Samuel, pasa por aquí, porque si no me pongo a predicar yo. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Dios os bendiga, buenas tardes a todos. Espero que estéis bendecidos, que Dios os esté bendiciendo abundantemente, ¿verdad? Porque nuestro Dios es así, Él es abundante. Es cierto que a veces es como que no vemos esa abundancia, ¿verdad? A veces pasamos por desiertos, pasamos por momentos de escasez, momentos donde no entendemos muy bien lo que está pasando, pero podemos estar confiados que si nosotros estamos dentro de la voluntad del Señor, si estamos buscando agradarle, si le preguntamos día a día qué es lo que Él tiene para nuestras vidas y dejamos que Él nos bendiga, todo lo que va a venir para nuestras vidas va a ser bueno, porque Dios es así. Marcos lo decía al inicio, ¿verdad? Él es un buen padre. Él es un padre que está atento con nuestras realidades, con nuestras necesidades, y Él tiene planes de bien para nosotros. Tiene planes de bien para esta iglesia, estoy convencido de eso. Dice que Jesús es el buen pastor y Él es un pastor que está siempre cuidando de su rebaño. Yo no sé si tú eres parte del rebaño de Jesús, eres una de sus ovejas. Pues el Señor cuida de su rebaño, Jesús cuida de su iglesia al punto, fíjate que dice que Él, como buen pastor, se entregó por su iglesia, se entregó por su rebaño. Dice, no, ahí en Juan habla de que vino el lobo y dice que los asalariados, aquellos que se ponen al frente a veces, ¿verdad?, de las iglesias o quieren liderar al pueblo de Dios, pero no lo hacen con un llamado de parte de Dios, no lo hacen con un sentir correcto, luego pues vienen situaciones o lo que sea y uno no está presente, no está frente a esas situaciones complicadas como es el lobo, ¿verdad? Pero Jesús, Él dice que es el buen pastor y que cuando viene el lobo, cuando viene el enemigo, Él da la cara. Y Él dice, aquí nadie se va a comer a ninguna de mis ovejas, yo entrego mi vida por ellos, yo peleo, yo batallo, yo hago lo que haga falta, pero nadie se va a perder. Así es nuestro Señor, así es nuestro Jesús. Y la iglesia, hermanos, depende de Cristo. Gloria a Dios por vuestros nuevos pastores, Serafín y Loide. Yo tuve el gusto, la verdad, de conocerlos. Ellos estuvieron con nosotros también hace un tiempo en un campamento con el grupo de jóvenes y fue una bendición. La verdad que fue un tiempo muy, muy bueno. El Señor se movió grandemente a través de sus vidas. Dios los respaldó. Pero la iglesia depende de Cristo. La iglesia no depende de hombre alguno y yo os animo a que oréis al Señor, a que os alegréis, a que os gocéis en el Señor y que el Señor haga todo perfectamente según sus planes, sus propósitos, porque así garantizamos que todo vaya bien. Esa es la manera, es lo que vemos en la palabra. No lo digo yo, es lo que vemos en la palabra. Y de hecho lo que compartiré en esta tarde tiene que ver con eso, con los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no sé si tú lo sabes, a lo mejor lo sabes en tu mente, pero no lo sabes en tu corazón, que Cristo tiene planes para cada uno de los que estamos aquí. La Biblia dice que ninguno de los que estamos aquí ha nacido por casualidad, que ninguno de los que estamos aquí ha sido el resultado de un error, ni siquiera ha sido la planificación de un padre o una madre. Ahí en Jeremías dice, ¿verdad? Dios le dice a Jeremías, mira, antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Yo ya te conocía, yo ya sabía que ibas a venir, que ibas a existir. Yo tenía un plan, te puse por profeta para las naciones. O sea, fijaros la manera en la que Dios nos ve, la manera en la que Dios nos forma. Él nos crea con un propósito. Lo que pasa es que a veces para que esos propósitos que el Señor tiene con nosotros, tienen que pasar ciertas cosas. A veces, como dije antes, sabemos que Dios tiene planes para nosotros, pero no los vemos. Es como que esos planes no los estamos experimentando. ¿Por qué? Porque para experimentar los planes de Dios, primeramente hay que conocerlos. Es como que, por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? Alguien te regaló 1.000 euros y tú te alegrarías y dirías, wow, 1.000 euros, me viene muy bien. Y me dices, ¿dónde están? Ah, no sé. No sé. O imagínate que traemos aquí una caja fuerte y te digo, aquí dentro hay mucho dinero o hay algo que te va a ayudar y tú encima estás ahí necesitando eso, te vendría muy bien. Y luego a la hora de ir, intentas abrir la caja fuerte y no sabes la clave, no conoces cómo abrirlo. ¿De qué sirve eso si tú no puedes acceder a ello? Así también es Dios y sus promesas. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero su vida no lo demuestra. Puede que tengan fe, puede que tengan una creencia, lo que pasa es que no le conocen.
no conocen al Señor. Y para nosotros vivir los planes de Dios, primeramente hay que conocer a Dios, hay que conocerlo, pero también hay que querer que Él cumpla sus planes. Tenemos que estar dispuestos, porque a veces Dios nos dice, mira, yo tengo un plan para ti, yo quiero hacer algo contigo, pero tendrás que dejar el pecado de lado, tendrás que dejar cosas que no me agradan. Entonces nosotros decimos, ¡buah, Señor, eso está muy bien, yo quiero lo mejor para mi vida, quiero que me bendigas, quiero que tú siempre estés presente, pero claro, me estás pidiendo que deje algo que me gusta, que me estás pidiendo que deje el pecado, eso que me llama mucho y no lo puedo hacer. Y así entonces el plan de Dios, los planes de Dios tampoco se van a cumplir en nuestras vidas. Hay que conocer los planes de Dios, hay que querer que Dios intervenga y hay que también mantenernos en esos planes de Dios. Una vez que le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor y Dios empieza a obrar, hay que mantenernos fieles, porque es muy fácil empezar. Por eso hay muchos que cuando llegan al Señor se arrepienten, Dios les ama, Dios les bendice, ¿verdad? Como esos leprosos, dice que se acercaron a Jesús 10 leprosos y fueron sanados por Jesús, estuvieron muy agradecidos, muy contentos, pero solamente uno de ellos volvió a darle la gloria a Jesús. Y eso suele pasar, que a veces empezamos bien, pero esos planes de Dios no continúan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no dejamos que Jesús siga obrando en nuestros corazones, no le damos lugar, y es muy importante que nosotros, una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, nos mantengamos en el camino que Él nos va marcando. Yo no sé, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en esta tarde? Pues es importante que tú te mantengas dentro del camino que Dios te va marcando. Porque hoy podemos estar aquí, hermanos, pero si no cuidamos nuestras vidas, el día de mañana podemos no estar aquí. Y esto no lo digo como para que te sientas bueno, que yo te estoy deseando algo malo, no es así. Lo que pasa es que la palabra nos habla acerca de esto. La palabra nos dice que el que cuide, que el que piense que está firme, que cuide su vida porque puede deslizarse, puede caer. Y hay un pasaje aquí en Timoteo que es un mensaje que también viene a ayudarnos y a motivarnos a que cuidemos nuestras vidas. Ahí en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, acompáñame por favor ahí al versículo 1, primera Timoteo capítulo 2, y vamos a estar leyendo ahí unos versículos que nos van a ayudar a entender un poquito sobre lo que estamos hablando. ¿Lo tenéis? Amén. Primera de Timoteo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Estas palabras son unas palabras que las escribe el apóstol Pablo y se las dedica a un joven pastor, a un joven que estaba involucrado en los planes de Dios. Timoteo era alguien que amaba al Señor y era alguien que quería quería que los planes de Dios se cumplan en su vida y en la iglesia donde él estaba. Lo que pasa es que Pablo, en esta carta, en las cartas de Timoteo, le aconseja a Timoteo a que haga una serie de cosas. Le dice: Timoteo, hay un llamado para con tu vida. Timoteo, Dios tiene un plan para ti. Timoteo, Dios desde antes había una profecía, había algo para tu vida, hay unos planes que Dios quiere cumplir contigo. Lo que pasa es que tienes que atender a ciertos consejos que te voy a dar. Y empieza Pablo a darle consejos a Timoteo y uno de esos consejos resulta que es este. Cuando vemos ahí en el versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío. Ahí Pablo le tenía mucho cariño a Timoteo, le dice: Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando leemos estas palabras, yo no sé qué te viene a la mente. Al menos yo, cuando lo leí por primera vez, tenía como un cortocircuito en mi mente. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de dos cosas que parece que no tienen ninguna relación. Dice: esfuérzate en la gracia. La gracia
es cuando alguien recibe algo de manera inmerecida, sin hacer ningún esfuerzo. Es como que alguien viene y te regala algo. Por tu cumpleaños, ¿verdad? Cuando cumplimos años, viene la gente a nuestra casa, les invitamos y tal, ¿y qué hacen? Nos regalan algo. ¿Qué hemos hecho para que nos lo regalen? Pues por lo menos llevarnos bien, ¿verdad? Porque si nos llevamos mal, nadie te va a regalar nada. Pero bueno, ahí te cogen y te regalan algo. No has hecho nada. Cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando del favor de Dios que lo hemos recibido de una manera inmerecida. Lo que pasa es que aquí Timoteo le dice Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Si la gracia es algo que recibimos sin hacer nada de manera inmerecida, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia? ¿Por qué le dice a Timoteo, Pablo, tienes que esforzarte en esto, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús? Porque es verdad, la gracia que recibimos de parte de Dios, la gracia que se manifiesta a través de la persona de Jesús, es, vamos a decir, inmerecida, no hemos hecho nada para ello, no nos hemos esforzado. Jesús murió un día en la cruz, le está diciendo, Timoteo, Jesús murió por ti, Él entregó su vida por ti, Él te llamó para que le sirvas. Tú no has hecho nada para merecer eso. Lo que pasa es que tú tienes que esforzarte en esa vida a la que Dios te ha llamado. Porque por mucho llamado que tú tengas de parte de Dios, por mucho llamado que Dios, por muchos planes que Dios quiera cumplir en tu vida, si tú no te esfuerzas por mantener tu vida en integridad, si tú no te esfuerzas por andar como Dios te manda que andes, si tú te desvías y empiezas a hacer cosas que no le agradan a Dios, entonces tú te vas a apartar de esa gracia que Dios tiene para con tu vida. Porque, hermanos, Dios nos ama tanto que Él manifestó su gracia enviando a Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Pero es cierto que la obra de Jesús no se va a manifestar en nuestras vidas si nosotros no estamos dispuestos a caminar dentro de los parámetros, dentro del camino que Dios establece para nosotros. Por ejemplo, hay gente que dice, Señor, bendíceme, bendice mi vida, Señor, ayúdame, Señor, tus promesas, y van a la Biblia y dicen, Señor, la palabra dice esto y esto y esto, y le dicen a Dios, incluso pueden llegar a reclamarle, Dios, ¿por qué no haces esto si tú tal, tal, tal? Lo que pasa es que cuando uno empieza a ir incluso a la palabra y le pide a Dios cosas, pero su vida no está en orden delante de Dios, entonces esa oración no va a llegar al Señor. Porque Dios dice que solamente escuchará a aquellos que se rinden a Él, que le entregan sus vidas, que le piden perdón por sus pecados, porque el pecado es como una barrera, como una muralla. Y da igual que nosotros estemos pidiéndole a Dios, que le digamos, Dios, cumple tus planes en mi vida, si nosotros no nos arrepentimos y le pedimos perdón. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, tú tienes que esforzarte en la gracia. Tú no tienes que esforzarte para alcanzar la gracia. La gracia te ha sido dada de manera gratuita. Tú no has hecho nada. Jesús te ama. Jesús murió por ti. Pero tú tienes que esforzarte para vivir de una manera que le agrade al Señor. Y el tema de esta tarde es que para cumplir el plan de Dios es necesario que nos mantengamos fieles a la identidad que Jesús ganó por nosotros. Cuando Él murió en la cruz por nosotros no éramos hijos de Dios. Esta última canción, ¿verdad? Que decía, yo soy hijo de Dios, y empieza, no voy a cantar, ¿vale? No voy a cantar, no es mi llamado la alabanza, pero y empieza a hablar del temor, ya no tal, y habla, ¿verdad? Ya sé como un antes y un después, porque habla del temor, habla de la esclavitud, tal, y luego habla y dice, no soy hijo de Dios, libertad, y habla de dos realidades. Está hablando de un antes y de un después. La gracia del Señor es que Él vino, nos alcanzó, Él murió por nosotros, y cuando Él murió por nosotros nos dio una nueva identidad de hijos de Dios. Entonces, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos adopta como hijos, para que esos planes que Él quiere ejecutar como hijos de Dios, para que se cumplan, nosotros tenemos que mantenernos fieles a eso. Os cuento algo. Hace varios años ya, y me acuerdo que creía que tenía un llamado fuera del camino del Señor. Yo creía que mi llamado era ser futbolista, y andaba ahí, jugaba mucho. ¿Y qué pasaba? Que cuando iba a un equipo yo no perseveraba. Yo empezaba a jugar, empezaba ahí bueno, sí, alguno decía que se me da bien, otro no tanto, no voy a entrar en eso. El tema es que yo nunca podía alcanzar nada en ningún equipo porque constantemente iba cambiando de uno a otro. Yo no era fiel a mi equipo. Yo era una persona que si me aburría de los compañeros, me aburría porque me resultaba lejos el lugar para ir a entrenar, me daba pereza,
como no iba, yo dejaba ya de entrenar, no me llamaban a los partidos, entonces yo nunca perseveraba y nunca conseguía ningún propósito. Hasta ahora sé si mi llamado realmente es ser futbolista, nunca lo sabré. ¿Por qué? Porque fui muy inconstante. Yo no fui fiel a lo que creía que tenía que ser. ¿Sabéis? Nosotros, para experimentar los planes que Dios tiene con nosotros, tenemos que hacer esto que dice aquí, esforzarnos en la gracia. ¿Qué es eso? Ser fieles en la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y no es fácil, hermanos. No es fácil mantener nuestra identidad. No es fácil mantenernos como hijos de Dios, por ejemplo, cuando estamos en una comida, cuando estamos con familiares que no conocen al Señor, que no aman a Dios, que no han conocido esa gracia de parte de Jesús y que, claro, empiezan a blasfemar, empiezan a reírse de uno, ¿verdad? Porque es cristiano, porque dice que esto no le agrada a Dios, no participa, ¿verdad? Como antes de la juerga, no dice tacos, ya no se ríe con ciertos chistes. Entonces uno es como que empieza a desentonar. Y no es fácil mantenerse íntegro, mantenerse de una manera agradable al Señor, mantener la identidad cuando el ambiente no es el apropiado, cuando el ambiente no es favorable. Pero el Señor nos dice aquí, esfuérzate en la gracia, tienes que mantener tu identidad, porque si nosotros nos diluimos, si nosotros, como yo, cambiamos todo el rato de camiseta, nunca se va a cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que ser fieles en nuestra identidad. Y aquí Pablo le da a Timoteo como unos consejos. El consejo más importante es que sea fiel en su identidad, pero luego a ese consejo acompaña otros consejos para que se pueda cumplir eso. ¿Cómo uno puede ser fiel en su identidad? ¿Cómo uno puede mantenerse siendo hijo de Dios en toda circunstancia? Pues ahí vemos que Pablo en el versículo 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabes? El primer consejo que Pablo le está dando aquí a Timoteo es, Timoteo, tienes que poner siempre a Dios en primer lugar. Dice, fijaros qué interesante cómo usa, ¿verdad?, la figura de un soldado. Dice, y lo compara y lo dice, mira, es que un soldado, ¿sabes qué es lo que hace? Que cuando milita, un soldado cuando se mete en la mili, cuando se mete ahí en el servicio militar, no se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque quiere agradar a aquel que lo llamó a ser soldado. Es decir, un soldado antepone su labor y su función de soldado por encima de cualquier otra labor. Os cuento, hace unos años ahí con un tío, no diré su nombre para que no quede mal, no es nada así malo, es algo, incluso algo chistoso. ¿Qué pasaba? Que este tío hizo el servicio militar allá en Bolivia. Y claro, la mili no es lo mismo en Latinoamérica que en Europa, ¿verdad? Y en Bolivia no es lo mismo que en España. Y claro, aquí pues uno vive, incluso a uno le pagan por hacer la mili. Allá no, allá tú tienes que, alguno dijo, uy, me pagan, no quiero dar ideas a nadie, tú estudia, trabajas, lo que Dios, cumple el llamado de Dios, pero es cierto, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, este tío, ¿qué decía? Yo a veces cuando, vale, era convocado, tenía que ir a la mili, yo me desviaba un poquito, porque yo quería hacer otras cosas, tenía unas normas, había que hacer esto, había que levantarse, no podía salir y tal, tenías que cumplir unas normas. Y mi tío, pues que decía, es que yo era un poco rebelde y yo salía por ahí. Yo quería un poco la fiesta, cosas que no se podían y me escapaba. Bueno, ¿cuáles eran las consecuencias? Una paliza tremenda, y claro, mi tío, que es cierto que empezó la mili siendo un rebelde de la vida, luego me acuerdo que venía a casa y nos ponía a todos los sobrinos a limpiar la casa y tal, a ver, pero ¿qué es esta casa? Y digo, pero ¿qué ha cambiado mi tío? ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué? Pues porque un soldado no puede poner por encima otras labores, otras oportunidades que su función principal, que es ser soldado. Da igual que le ofrezcan dinero, da igual que le ofrezcan juerga, da igual que le ofrezcan otras cosas, si el soldado no cumple con su labor principal, hay unas consecuencias. Por eso los soldados no tienen muchos problemas a la hora de tomar decisiones. Los soldados, ellos, tú puedes ver en ellos una obediencia máxima. ¿Por qué? Porque lo tienen es una seña de identidad. Ellos tienen que obedecer, han sido llamados para eso. Pues aquí está hablando, usando esta figura, está hablando de un
sentir que tiene que haber en nosotros, que ¿cuál es? Jesús nos llamó a nosotros también para el servicio, vamos a decir. Jesús nos llamó para servirle, Jesús nos llamó para un ministerio diferente, no para la mili, ¿verdad? Eso menos mal que Dios no nos manda a hacer la mili, pero nos manda a hacer otra mili. Dice que Jesús nos llama y cuando dice, ninguno que milita, ninguno que es llamado por Jesús se enreda en los negocios de la vida. Y esto, hermanos, nos puede pasar como hijos de Dios. Cuando nosotros, como hijos de Dios, decimos, ahora soy hijo de Dios, Señor, yo te amo, tú me has salvado, tu gracia me alcanzó, pero cuando nosotros no hacemos caso a esto y nosotros nos empezamos a enredar en los negocios de esta vida, nosotros podemos perder nuestra identidad. Hace un tiempo hubo un hombre yo estaba necesitando un trabajo y me acuerdo que tuve una entrevista con un hombre y entonces este hombre me dijo, bueno, encajas en el puesto de trabajo y tal, y tuvimos una entrevista. Y después me dice, bueno, ¿cómo quieres que te pague? Yo te puedo pagar de varias maneras. Te puedo pagar en A, te puedo pagar en B, te puedo pagar en... Y me empezó a hablar de unas cosas. Y claro, en ese momento yo percibí que él me estaba hablando de pagarme de una manera ilegal, podríamos decir. ¿Para qué? Para ahorrarse ciertos impuestos, tanto él como yo. Y me decía, mira, tú podrías ganar más. Si haces esto, te vas a ahorrar ciertas cosas y vas a ganar más. Yo en ese momento fui educado, le dije, bueno, tal, está bien. Dijo, ya te llamaré, y yo pensando, mejor que no me llame, porque yo no voy a caer en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que quiere agradar a Dios, uno no puede mentir, uno no puede engañar, uno no puede enredarse en cosas de este mundo, en cosas que hace el mundo. ¿Por qué? Porque entonces pierde su identidad. Y a veces nosotros, hermanos, nos enredamos en cosas que tienen que ver con el mundo. A veces no somos como este soldado que dice, no, a mí no me llaméis para cosas que no sean para el servicio. No, más bien es como que hay cosas que nos llaman, cosas que vienen del mundo, cosas que tiran de nuestra carne y entonces vamos cediendo y vamos perdiendo autoridad. ¿Por qué nos cuesta a veces ser fieles? Pues porque tenemos una carne. ¿Por qué a veces nosotros no podemos poner a Dios en primer lugar? Porque hay algo en nosotros que nos quiere ubicar a nosotros mismos en primer lugar. Fijaros lo que dice ahí en Romanos 8, versículo 5. Si quieres puedes apuntarlo, lo voy a leer. Romanos 8:5 dice lo siguiente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y termina diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate qué interesante si relacionamos esto con lo que hemos leído antes. Dice que aquel soldado que quiere servir a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Dice, no se enreda en los negocios de la vida porque quiere agradar a Jesús, porque quiere agradar a Dios. Aquí vemos y dice que aquel que sirve a su carne, aquel que vive en las pasiones carnales, no puede sujetarse a la ley de Dios y como la carne le domina, no puede tampoco agradar a Dios. Por eso estos dos pasajes están relacionados, tienen una cierta relación. Cuando nosotros nos enredamos en las cosas de este mundo, en realidad nos queremos enredar, ¿sabéis por qué? Porque nos agradan y porque queremos hacerlo y porque nuestra carne lo demanda. Pero si nosotros hacemos lo que aquí también dice, ¿verdad? El ocuparse del Espíritu es vida y paz, entonces nosotros podemos decir no a los negocios de esta vida, a enredarnos en cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a tomar control de nuestras vidas, nos llena de su poder, nos llena de su presencia, nos llena de capacidad para poder resistir a todo aquello que le desagrada a Dios. Y nos convertimos en esos soldados que son capaces de ser fieles al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo en el Espíritu. Solamente podemos ser fieles en todo esto, solamente podemos no perder nuestra identidad si nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es ocuparse en las cosas del Espíritu? Es buscar de su presencia. Ocuparse del Espíritu es decirle al Espíritu Santo, tú eres importante para mí y yo te necesito. Espíritu Santo, yo necesito el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el resultado de tener una comunión con el Señor, de tener una comunión con el Espíritu Santo.
Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, de manera natural empieza en nosotros a darse ciertas cosas. Dice que el fruto del Espíritu Santo es bondad, por ejemplo. Y cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, en nuestras vidas empieza a manifestar bondad. Y cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos viene, nos maltrata, nos dice algo que no está bien, en lugar de que salga maldad para contrarrestar eso, sale bondad. ¿Por qué? Porque tenemos relación con el Espíritu Santo. Dice que también hay benignidad, bondad, mansedumbre. Cuando alguien viene ¿verdad? Nos chincha para que reaccionemos, para que hablemos mal, para que nos pongamos a ese nivel, ¿verdad? De contienda. Cuando uno tiene relación con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Que uno no se enreda en esas cosas y dice, yo voy a agradar a mi Señor, voy a guardar mi testimonio y no voy a entrar en eso. Pero ¿cómo puede uno vencer? ¿Cómo uno puede reaccionar de esta manera? Cuando tiene relación con el Espíritu Santo, cuando hay una ocupación en el Espíritu. Por eso, hermanos, yo os animo que si queréis ser, no sé si tú quieres ser fiel al Señor, yo no sé si tú quieres que los planes de Dios se cumplan en tu vida, si quieres mantener tu identidad como hijo de Dios en todo tiempo, pues ocúpate del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo tome control de tu vida, que te llene de su presencia, porque solamente así vamos a poder poner a Dios en primer lugar. Pero también dice, el segundo consejo, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El segundo consejo que le da Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, tienes que ser íntegro. Timoteo, tienes que ser honesto. Y le pone un ejemplo, el que lucha como atleta, aquel deportista, ¿verdad?, que quiere alcanzar un premio, que quiere ocupar un primer lugar, un primer puesto, no es coronado si no lucha legítimamente, si no pelea honestamente, si no compite honestamente. Hay varias historias que tienen que ver con el deporte, donde deportistas que han alcanzado una medalla, con el paso del tiempo se la han quitado. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que han hecho trampa en el proceso. Y la verdad siempre sale a la luz. Puede que en el deporte nos lo hayan colado, puede que algún deportista por ahí esté con un trofeo en su casa y haya sido fraudulento porque lo haya hecho de manera tramposa, pero en el Señor, hermanos, al Señor nadie le puede burlar. Y aquí Él no está hablando del mundo del deporte, Él está hablando del llamado, está hablando de la identidad. Y dice, nadie puede alcanzar la corona, nadie puede ser premiado si no lucha legítimamente, honestamente. Es decir, Pablo le está diciendo, tienes que ser íntegro. Acordaos, le dice, esfuérzate en la gracia. Y uno para mantener esa identidad tiene que mantenerse en integridad. Para Dios, hermanos, los fines no justifican los medios. Porque tiene que ver con eso. Cuando uno hace trampa, lo que está persiguiendo es un fin, quiere ganar, pero los medios, la manera de hacerlo no es la correcta. Y yo me acuerdo, hubo unos años también en el que con uno de estos equipos de los que antes hablé, había un entrenador que nos juntaba al equipo, a los jugadores, y nos decía, mirad, os voy a dar un consejo. Fijaos qué consejo tan edificante y tan agradable al Señor. Dice, cuando estéis jugando, para sacar de quicio a los rivales, vosotros de manera disimulada, sin que el árbitro os mire, vais detrás de los jugadores y les empezáis a dar patadillas ahí en la espinilla, ahí en los tobillos, de manera que no se den cuenta, el árbitro que no te vea. ¿Por qué? Porque haciendo tú eso tú le vas a cargar, vas a enfadar a tu rival y cuando él le toque hacerte una entrada va a reaccionar mal y le van a expulsar. Qué bendición, ¿verdad? Ese entrenador, una pasada. Claro, ¿qué estaba persiguiendo? Ninguno toma ideas, por favor. Uno estoy viendo ahí que ahora recién está apuntando con el, tomando notas, ¿verdad? Qué bendición de entrenador, ¿verdad? Claro, porque este entrenador lo que estaba haciendo quería conseguir un fin. ¿Cuál era el fin? Ganar partidos. ¿Cuál era la forma? Pues haciendo pues, cosas que no son legítimas, como aquí dice. Pero el Señor dice, aquel atleta que no lucha legítimamente no puede ser coronado. Dios solamente nos va a respaldar, Dios solamente va a cumplir sus planes en nuestras vidas si somos íntegros. Fijaros, ahí en Juan 9:31, si quieres te lo puedes apuntar, Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fijaos aquí el principio espiritual tan poderoso que se está hablando. Estas palabras son de un
ciego que fue sanado por Jesús. Hay un ciego, dice, que fue sanado por Jesús y los religiosos de la época le hicieron una encerrona porque los religiosos tenían envidia de Jesús. No le gustaba lo que Jesús hacía, no le gustaba que Jesús sanara, que Jesús trajera libertad a la gente, le tenían envidia. Entonces le empiezan a cuestionar a este ciego, una vez que fue sanado por Jesús, diríamos, este ex ciego, porque ya veía, y le dicen, pero ¿cómo es que tú ves? ¿Pero quién te ha hecho esto? Y tal, y él empieza, no, pues fue un hombre y tal, y estaba apuntando a Jesús. Y le decían, pero este hombre, Jesús, los fariseos, ¿verdad? Los religiosos, este hombre no puede ser de Dios, este no ha podido hacer esto. Y este hombre, este ex ciego, se impacienta y hay un momento en el que les dice, mirad, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué les estaba diciendo? Mirad, este ciego les decía, yo no sé muy bien quién es este hombre, pero algo sé, que él me ha sanado. Él, antes yo no veía y ahora puedo ver. Y sabemos que Dios solamente oye a aquellos que le temen, a aquellos que le respetan, que le honran. Y si yo he sido sanado por él es porque este hombre teme a Dios. Y este hombre, este ex ciego, le dio la gloria a Jesús, le dio la gloria a Dios porque vio el respaldo de Dios en su vida. ¿Sabéis? Cuando Jesús hablaba, dice que la forma en la que él hablaba transmitía algo diferente. Él decía las mismas palabras, él sabía, realmente él hablaba las lecciones, todo lo que decía, seguramente sería similar a lo que otros religiosos, otros maestros de la ley hablaban. Lo que pasa es que la gente, los que rodeaban a Jesús, decían, este habla de manera diferente, este habla como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque era una persona íntegra. Porque nuestro Señor nos dio ejemplo de la integridad. Porque si Él decía algo, Él lo hacía. Y eso tenía mucho poder y Dios le respaldaba. Por eso Dios podía obrar de manera poderosa. El Padre podía obrar a través de Jesús. ¿Por qué? Porque era íntegro, porque él era fiel al Señor, porque Él no caía. Dice que nuestro Señor fue tentado igual que nosotros. Nuestro Señor también sufrió tentaciones, también sufrió momentos de debilidad, sufrió momentos donde le costó mucho cumplir los planes de Dios, pero Él fue fiel a Jesús, fue fiel al Padre. Él estuvo y se mantuvo de manera íntegra. Por eso este hombre dijo, es que este es temeroso de Dios. Y aquel que es temeroso de Dios, Dios a este le oye. Yo no sé si tú quieres que Dios te oiga. Yo no sé si quieres que Dios escuche tus oraciones. Pues tenemos que mantenernos siendo íntegros. Recuerda, el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. No vamos a recibir aquello que estamos esperando de parte de Dios si no luchamos correctamente. En Dios no hay atajos, hermanos. Si tenemos que, por ejemplo, si tenemos que perdonar a alguien y Dios nos dice es que, porque a veces somos así, le demandamos a Dios perdón, le demandamos a Dios, le decimos, Dios, ayúdame, pero Dios dice, no hay atajos en mí. Si tú quieres que yo te perdone, tú tienes que perdonar a aquel que te ha hecho daño, porque tú también me has hecho daño, porque yo morí en la cruz por ti y yo he sido capaz de perdonarte. Yo no te puedo perdonar si tú no eres capaz de perdonar a otros. La forma en la que Dios actúa, hermanos, es así, siempre actúa de esta manera. No vamos a poder atajar, no vamos a poder burlar al Señor. ¿Por qué luego terminaremos orando? ¿Por qué no te rindes a Él? Y le dices al Señor, Señor, yo quiero vivir de una manera íntegra. Y te pido perdón si he estado buscando atajos, si he estado buscando, persiguiendo algo de parte de ti, pero realmente la manera en la que estoy viviendo o que he estado viviendo, sé que no era coherente. Pero el Señor es bueno y el Señor nos perdona, el Señor escucha nuestras oraciones. Y cuando nosotros nos arrepentimos delante de Él y decimos, Señor, quiero ser un atleta honesto, quiero correr esta carrera de la fe de manera honesta, quiero hacer las cosas bien. Cuando uno se arrepiente y se humilla delante del Señor, el Señor dice que levanta a aquel que está postrado. No va a permanecer postrado porque el Señor lo va a levantar, pero tenemos que humillarnos, tenemos que buscar de Él. Y por último, el tercer consejo que Pablo le dio a Timoteo, ahí dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas, para mantenernos fieles en nuestra identidad al Señor, tenemos que esforzarnos, porque no es fácil agradar a Dios. ¿Sabéis? La Biblia dice, Jesús lo decía, de hecho, que el camino a la perdición es ancha
O sea, ir por este mundo pecando y desagradando a Dios es fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Es simplemente dejarse llevar por la carne, dejarse llevar por los placeres, y eso no tiene ningún mérito. Y él dice, Jesús dijo, el camino a la salvación, a la vida eterna, es un camino estrecho y la puerta también es angosta. Es angosta para que pase uno a uno. No hay atajos, nadie te puede colar. Porque cuando estemos delante de Dios, Dios no le va a preguntar a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre sobre ti. Te preguntará a ti directamente y te dirá, ¿qué has hecho con lo que yo hice contigo? ¿Qué hiciste con mis planes? ¿Qué hiciste con la gracia que yo manifesté muriendo en la cruz por ti? El camino a la vida eterna es un camino estrecho y Dios lo sabe. Por eso dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Uno tiene que esforzarse, uno tiene que mantenerse fiel. Si quieres, te puedes apuntar este versículo también. En Josué 1:7 hablamos de este pasaje hace unas semanas. Esto se lo dijo Dios a Josué y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí Dios le está diciendo a Josué, Josué, solamente si eres capaz de esforzarte, solamente si eres capaz de cumplir mi voluntad, cumplir mis planes y no apartarte y no desviarte, solamente entonces tu camino, tus obras, lo que tú hagas va a ser prosperado y todo lo que hagas va a emprender. Fíjate qué hermosa promesa de parte del Señor. Yo no sé si tú tienes esta convicción en tu corazón, pero qué hermoso es, ¿verdad? Es decir, mira, todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a emprender va a prosperar, va a ser prosperado por Dios. Pues esta convicción solamente puede venir en este contexto. Dios le dijo a Josué, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente y tienes que cumplir lo que yo te digo al pie de la letra. Tienes que caminar por el camino estrecho que yo te estoy mandando, porque el llamado que tengo para ti no es fácil, no te puedes apartar ni a diestra ni a siniestra, pero si tú eres capaz de esforzarte, tú eres capaz de levantarte cada mañana y buscar de mí en los momentos de debilidad, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Yo te voy a prosperar y todo lo que hagas, yo lo voy a bendecir. Yo no sé si tú quieres que Dios bendiga lo que haces, que Dios bendiga sus propósitos, sus planes y se cumplan en tu vida. Pues tenemos que esforzarnos, hermanos. Y te dejo otro versículo. Yo ahí he venido hoy muy bíblico, ¿verdad? Como debería ser, ¿no? Porque si predico de otra cosa que no sea la Biblia, mal vamos. Te dejo otro versículo y con esto vamos acabando. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué pasa cuando no hay fuerzas, hermanos? Porque todo esto está bonito predicarlo, ¿verdad? Qué bonito mensaje, ahí un llamado a que seamos gente que pone a Dios en primer lugar, que seamos íntegros, que seamos esforzados. El problema, hermanos, es que no siempre tenemos el ánimo para hacer todo esto. No siempre tenemos el deseo de poner a Dios en primer lugar. Muchas veces batallamos con eso. Está una cosa y está Dios. Y esa otra cosa me gusta, quiero hacerla, pero no le agrada a Dios. Son incompatibles. Pero luego Dios me dice que le ponga a Él en primer lugar. Y son luchas, son batallas, a veces estamos desanimados, a veces cuando estamos pasando una situación complicada, lo último que queremos, por ejemplo, es esforzarnos en la gracia. ¿Qué es esforzarnos en la gracia? Orar, ir al Señor y decirle, Señor, mira, no voy a perder mi identidad, no voy a perder mi fe, no voy a buscar atajos, no voy a hacer las cosas de otra manera, no voy a buscar el auxilio en el banco, no voy a buscar el auxilio en familiares, en amigos, incluso en gente de la iglesia. Entiéndeme bien, Dios te puede bendecir a través de la iglesia cuando los que están en la iglesia son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo y por Dios. Pero la respuesta no está en hombres, la respuesta siempre está en Dios. Y cuando nosotros tenemos claro esto, nosotros podemos ir a este pasaje y decirle, Señor, mira, yo reconozco que a veces tengo miedo, que a veces dudo de que estés conmigo, a veces desmayo y caigo y tropiezo, me cuesta esforzarme, me cuesta creer en tus promesas, pero
cuando estamos viviendo eso, lo que tenemos que ir es ir a la palabra del Señor. Y este pasaje, cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿sabéis? El verbo, por ejemplo, que aquí se usa, no es un verbo imperativo. ¿Qué quiere decir? Es como una orden de parte de Dios. Cuando nosotros tememos, Dios nos dice, no temas. Aquí no es que Dios esté intentando convencer con argumentos, razonamientos de por qué no debes temer. Simplemente Dios te dice, no temas. Y sí te da un argumento, y ya está, porque yo estoy contigo. Es lo único que Dios nos dice. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes cuando uno está sin fuerzas y le está costando agradar al Señor, le está costando mantenerse fiel en su identidad. Se trata de ir a esto y decirle y creer al Señor, y Él dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te voy a esforzar. Mira, tú eres el que tomas la decisión. Tú eres el que decides agradarme. Pero si te faltan las fuerzas, si te falta el ánimo, si eres capaz de humillarte, de ir a mí y postrarte ante mí, yo te voy a bendecir, yo te voy a fortalecer y te voy a esforzar. Te voy a dar fuerzas que tú ahora mismo no dispones. Porque ahí poco antes en Isaías mismo, 41 o 42, pues está por ahí el 40, me parece, habla acerca de las nuevas fuerzas. Y dice que a veces que nosotros no tenemos fuerzas, pero el Señor multiplica las fuerzas incluso al que no tiene ninguna. Amén. Así es. Quiere decir que aunque no tengamos fuerzas, aunque no haya ánimo en nosotros, si somos capaces de esperar en el Señor nos va a dar nuevas fuerzas y podremos esforzarnos y podremos vencer. Hermanos, porque para que los planes de Dios se cumplan en nosotros, acordaos, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Tenemos que ser como ese soldado que dice, mira, lo más importante es el servicio al cual Dios me ha llamado. Tenemos que mantenernos siendo íntegros, como unos atletas que compiten correctamente, sin hacer trampas. Y tenemos que trabajar como ese labrador que trabaja la tierra, que espera, que se esfuerza, que no está ahí esperando que la lluvia y la tierra hagan su efecto, porque así no funciona. Hay que trabajar, hay que sembrar, hay que cosechar. Me acuerdo, yo es que soy joven, relativamente joven, ¿verdad? Pero he trabajado en muchos lugares y yo trabajé también en el campo. Y me acuerdo que fue una de las lecciones de vida. Yo me acuerdo que después de ir a trabajar al campo, quise estudiar nuevamente, porque vi que era un trabajo muy duro. El estar ahí bajo el sol, el tener que coger y sembrar semilla a semilla y trabajar la tierra porque había piedras. Y yo me acuerdo que teníamos que con el dedo, porque hay diferentes sistemas, ese era el sistema que a mí me dieron, que disponíamos, y teníamos ya la semilla con un poquito de tierra preparado y lo cogíamos y teníamos que meterlo en la tierra. La tierra ya había sido trabajada un poco, la habían humedecido, habían intentado remover las piedras, pero no siempre era así. Y alguna vez cuando cogías y metías la semilla y lo metías con ganas, por ahí había alguna piedra. Entonces tú metías el dedo y te encontrabas con la piedra y salía ahí el dedo un poco torcido. Y yo ahí aprendí y dije, pues la vida es costosa, hay que trabajar. Y entonces decidí y luego dije, venga, voy a estudiar y tal. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Que realmente para cosechar, para recoger un fruto, uno tiene que trabajar. Y a veces nosotros queremos que las cosas sucedan porque sí, pero no va a ser así. Por eso te voy a animar a que te pongas en pie y vamos a acabar este tiempo. Tengo otro versículo. Te lo voy a leer, si quieres apuntarlo. Segunda de Timoteo 4, 16 al 18. Y este versículo es muy interesante porque tenemos que ponerlo en su contexto. Acordaos. El apóstol Pablo le dice a un joven que estaba involucrado en el servicio al Señor, un joven pastor que estaba con esa vocación, y le dice, ¿verdad? Tú tienes un llamado de parte de Dios. Yo lo reconozco, lo he visto. Estás dando fruto. Lo que pasa es que
para que los planes eternos de Dios se manifiesten, se cumplan en tu vida, tú tienes que escuchar atentamente a lo que te voy a decir. Y ahí empieza Pablo a hablarle, a transmitirle, a enseñarle. Y en una de esas le habla acerca de eso, de lo que hemos visto. Esfuérzate en la gracia. El Señor murió por ti. Lo hizo gratuitamente, te salvó. Dice que al que te llamó, al que te salvó y te llamó con llamamiento santo. Es decir, que cuando Cristo le decía, ¿verdad? Pablo a Timoteo, murió por ti, Él te salvó, pero a la vez te llamó. Hay unos planes para tu vida. Pero tú tienes que esforzarte para cuidar tu vida, para cuidar tu identidad, para no diluirte, para no apartarte. Y sabéis, Pablo, todo esto que estaba enseñando y transmitiendo, él lo hacía con autoridad. Porque el mismo Pablo tuvo que aprender a mantenerse firme en los planes de Dios. Él mismo luchó con situaciones complicadas y difíciles. Él sabía que tenía que ser como un soldado, que no podía desviarse. Porque Pablo vivía situaciones muy complicadas donde él en cualquier momento podría haber tirado la toalla y haber dicho, mira, se acabó. Yo voy a estar soportando todo esto con la gente haciéndome la vida imposible. Pablo sufrió mucho, mucha persecución, lo dejaron ahí en el mar naufragando, le azotaron, le hicieron de todo. Él sabía lo que era mantenerse fiel y firme como un soldado. Y ahí en el versículo 16 le dice, poco después de lo que hemos leído, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Está hablando acerca de un momento en el que Pablo tuvo que levantar una defensa del Evangelio, defenderse, y le dice, nadie estuvo conmigo. Dice, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. En el versículo 17, y quédate con esto, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vemos a un hombre que dijo, Pablo le dijo, es que yo sé que el experimentar y vivir los planes de Dios no es una cosa sencilla. Yo sé que el mantenerse fiel al Señor, a la identidad, a lo que Cristo ganó por mí, sé que no es fácil. Pablo lo está diciendo, dice que hubo un momento en el que yo me quedé solo, que aquellos que se suponía que tenían que estar conmigo me dejaron solo, me dejaron tirado. Pero dice, pero el Señor estuvo conmigo. Amén. Él no me abandonó. Y dice, y me permitió que pudiese predicar. Ahí está hablando acerca del propósito que Dios tenía con él, con Pablo. Y le dice, a pesar de lo que he podido vivir, el Señor estuvo conmigo y sus planes y sus propósitos se estaban cumpliendo y se están cumpliendo conmigo. Es decir, que Pablo era alguien que sabía que el mantenerse fiel, firme en la identidad de hijo de Dios, de discípulo del Señor, da resultados. Que cuando uno es fiel, ve también el obrar de Dios. Cuando uno se mantiene fiel y se esfuerza en la gracia, hay un resultado. Pablo lo sabía. Ahora la cosa y la cuestión está en, ¿tú también estás dispuesto a mantenerte fiel en la identidad que Cristo ganó por ti? Amén. Gloria a Dios. Porque recuerda que no es fácil. Recuerda que el camino a la vida eterna, dijo Jesús, es un camino estrecho. Va a costar. Lo que pasa es que cuando nosotros nos rendimos al Señor y nos rendimos a la ayuda del Espíritu Santo, a pesar de que sea un camino estrecho, un camino angosto y la puerta sea estrecha, dice Jesús, aquellos que me aman, ellos guardan mis mandamientos y mis mandamientos no les son gravosos. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno deja que Jesús gobierne su vida, el obedecerle y el caminar por ese camino estrecho no es tan difícil, porque lo hace con gusto. Amén. Yo me acuerdo que luchaba con mi madre, con mi padre. Yo me convertí a los 17 años. Y ahora tengo casi 30.
Y me acuerdo que algo que me costaba mucho era obedecer a mis padres, era muy rebelde. No podía dejar de hacerlo. Y yo sabía que estaba mal. Y sabía también que le desagradaba a Dios, porque yo desde niño iba a la iglesia y sabía que Dios decía, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Lo sabía, lo que pasa es que me costaba aplicarlo. Cuando la gracia de Jesús me alcanzó, cuando me rendí a Él y le pedí perdón por todos mis pecados, fue como que el chip cambió. Y más que el chip, más que la mente y más que los pensamientos, mi corazón fue cambiado. Y cuando el corazón es cambiado, uno puede obedecer a sus padres, uno puede dejar de hacer aquello que desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor empieza a actuar en el corazón de uno, quita la maldad, quita lo que no sirve y de pronto es como que no te cuesta tanto agradar al Señor. Y puedes bendecir, puedes perdonar, puedes amar, puedes agradar al Señor y lo haces con gusto. A partir de entonces yo empecé a experimentar lo que realmente es la vida en abundancia. Uno piensa a veces que lejos del Señor va a vivir mejor, pero no es así. Vivirá mejor en su carne, en los placeres, pero eso durará lo que dure el placer. Y lo que el dueño de esos placeres le permita, que es Satanás. El diablo no hace nada gratuitamente. Él siempre cobra, él siempre busca a aquel que le da lugar, tiene autoridad, pero nuestro Señor no es así. Y Jesús está dispuesto a obrar en nuestros corazones. Por eso, yo te animo ahí donde estás, te animo a que cierres tus ojos. ¿Por qué no hablas, nada, por un minuto? Estamos acabando. ¿Por qué no hablas con el Señor y le pides a Jesús que esa gracia alcance tu vida? Si nunca has experimentado esa gracia, si no te sientes con esa gracia, que a lo mejor más bien sientes que pasan en tu vida desgracias, que no estás viviendo, experimentando el favor de Dios, antes de esforzarte, no busques alcanzarlo por tus propios medios, por tu esfuerzo. Esto no funciona así. Primeramente tienes que experimentar la gracia de parte de Dios, la gracia de parte de Jesús. Tienes que rendirte a Él y reconocer que nada puedes hacer para comprar su favor. Él te ama. Él murió por ti en la cruz para darte perdón, salvación, esperanza de vida eterna, para limpiar tus heridas. Él sabe que estamos heridos, que estamos sangrando ahí en nuestra alma. Y Él murió para sanarnos, para tener sanidad en nuestros corazones. Experimenta la gracia. Ríndele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón y dile, Jesús, yo quiero experimentar ese amor tuyo. Quiero experimentar esa gracia. Necesito que me salves, que me sanes, que me restaures. Si te has apartado del Señor, si te sientes frío, si sientes que no estás siendo fiel para con Él, deja que su gracia te alcance, que te renueve, que te lleve al primer amor, a esos días en los cuales tú te gozabas en el Señor y venías al culto con alegría, con gozo. No te sientas condenado, no permitas que la condenación te ahogue, te atrape. Ríndete a la gracia del Señor. Dile, Señor, te necesito. Señor, estoy dispuesto a dejarme abrazar por ti. Señor, estoy dispuesto a dejarme perdonar por ti. Perdóname, Señor, yo me rindo ante ti. Y te pido que me ayudes, te pido que atiendas a mi vida, atiendas a mi corazón. Y también te animo, si ya estás dentro de esta realidad, a que puedas esforzarte a no salirte de ella. Si estás experimentando tentaciones, si espiritualmente estás viendo que estás haciendo trampas, cosas que a Dios no le agradan, pídele perdón al Señor, dile, Señor, está bien, no quiero ser un atleta, un deportista deshonesto, quiero ser alguien honesto. Quiero alcanzar esa corona. Sé que es la única manera, Señor, tú no puedes ser burlado. La única manera de alcanzar esa corona de vida es siendo íntegro, arrepintiéndome. Pídele perdón al Señor. Él no te juzga, Él no te condena. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en agradar al Señor. Pídele al Espíritu Santo que llene tu corazón,
tome control total de tu mente, de tu corazón, de tu ser. Ahí donde estás, confiesa su nombre. Habla con Él y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, quiero esforzarme. Dame nuevas fuerzas. Yo no tengo fuerzas. Estoy dispuesto a agradarte, pero no tengo fuerzas. Lléname de nuevas fuerzas. Lléname de tu presencia. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu obrar, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque eres fiel a la cita, porque ahí donde nos reunimos como iglesia para buscar de tu presencia, Señor, tú estás presente. Y tu palabra dice, Señor, que donde el Espíritu está, ahí hay libertad. Yo te pido en este tiempo, Dios, que traigas libertad en aquel, Señor, que está atado, que está condenado, Señor. En el nombre de Jesús, trae libertad, Dios. En el nombre de Jesús clamo para que traigas nuevas fuerzas, Espíritu Santo. Renueva los corazones. Aquel que no tiene fuerzas, que quiere esforzarse, pero no le sale, se siente estancado. Señor, renueva sus fuerzas. Dale fuerzas que vienen del Espíritu. Dale fuerzas que vienen de lo alto, Dios. Yo te pido, Padre, por aquel, Señor, que le ha costado, Señor, vivir de una manera honesta. Señor, a veces es complicado. Perdónanos si a veces somos deshonestos, si no somos íntegros. Porque delante de ti, Señor, si nos comparamos, Señor, siempre estamos carentes, siempre estamos faltos, Señor, siempre fallamos en algo. Por eso tú eres nuestra medida, Señor. Nos humillamos, te pedimos que nos ayudes. Queremos verte a ti, Cristo. Y si hay alguna falta en nuestras vidas, nos arrepentimos. Yo te pido, Señor, restaura el corazón. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Trae convicción, Señor, del pecado, pero también del perdón y de la victoria que hay en tu cruz, Señor. Yo clamo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra en cada corazón. Que salgamos de este tiempo renovados, bendecidos, y que si hay batallas que vienen por delante, Señor, que nos mantengamos fieles a la identidad que tenemos como hijos de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por ganar en la cruz esa identidad. Gracias, Señor, porque esa gracia inmerecida. No merecíamos tanto amor, no merecíamos tu perdón, pero tú lo hiciste por amor y te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque solamente tú eres digno. Tú eres el autor de todo esto. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, hermanos. Dios os bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Así que, si os parece, nos despedimos y dile al que está a tu lado, esfuérzate en la gracia. Que Dios os bendiga mucho.